Bienvenidos a un nuevo programa de Documentalora de nuestra televisión local, Lora Televisión. En este Día de Andalucía, 28 de febrero de 2023, queremos tener muy presente y rendir nuestro pequeño homenaje a todos los andaluces, a todas las andaluzas, a todos los loreños y loreñas que en el masivo éxodo rural de los años 60 tuvieron que irse al extranjero o tuvieron que esparcirse por distintos puntos de España, pero de una manera especial en Cataluña. ¿Quién no tiene un tito, una tita, un primo, una prima, un sobrino, una sobrina, un vecino en Barcelona, en Sabadell, en Mataró, en Girona, en Tarragona? Bueno, pues este homenaje lo queremos concretar en este pequeño y modesto trabajo, en este documental que van a ver ustedes ahora, que le vamos a dedicar al poeta Miguel Núñez Pedregosa. Miguel Núñez Pedregosa, el poeta loreño, poeta del pueblo, escritor, actor y poeta, que vivió mucho tiempo en Sabadell y la última etapa de su vida la pasó aquí en su pueblo natal hasta morir en el año 1996. En este vídeo queremos hacer una síntesis de su biografía y también un análisis y una valoración de su obra literaria. Vaya nuestro reconocimiento no solo a Miguel, sino a todos los andaluces y andaluzas y loreños y loreñas que se fueron, unos han vuelto y otros se quedaron. Y ya para terminar, pues agradecer a las muchísimas personas que han colaborado en que este vídeo salga a la luz, pues aportando sus opiniones, su testimonio, fotografías, vídeos, etcétera. Sierra Morena, Sierra Morena. Nací en Camastrón de Hierro y crecí como el olivo, con los pies llenos de tierra y la cintura de trigo. Aún no era un injerto de 5 años de edad cuando ya, con mi sudor, me iba ganando el pan. Año 1941, 30 de septiembre. En la calle 7 de agosto, número 39, hoy maestro Carmelo Díaz, de nuestro pueblo, Lora del Río, nace el segundo hijo de una familia campesina. Se llamará Miguel, igual que su padre. Su madre tiene nombre bíblico, Magdalena. Corren los años de la hambre. España está económicamente destrozada. Acaba de salir de una guerra fratricida que ha durado 3 años largos.
Políticamente se ha impuesto una dictadura militar. No hay libertad de expresión ni de asociación. Rigen los principios del movimiento nacional de los vencedores. La derecha, vencedora de la contienda, acapara todos los poderes. De los sindicatos y partidos de izquierda solo queda el recuerdo amargo de los que han caído y de los exiliados en países extranjeros. Pero la gente sencilla, jornaleros del campo y trabajadores en general, en estos momentos, solo tienen una angustiante preocupación: ¿qué comer cada día? La cartilla de racionamiento se convierte en muchos casos en un salvoconducto para sobrevivir. La familia de Miguel vive en el campo, en La Gitana, cerca de la finca El Judío. Allí el padre lleva una parcela en arrendamiento que, con los cultivos de subsistencia, las gallinas y cerdos que crían, hacen que vayan tirando, esperando siempre tiempos mejores. Allí transcurre también la infancia de Miguel Núñez, en medio de animales domésticos como gatos, perros, envuelto en los aromas de los jaramagos, las verdolagas, las higueras que pueblan las regueras y la esbeltez de los cardos borriqueros. En el campo me crié, con mi padre y con mi abuelo. Siempre vi ponerse el sol y vi nacer el lucero. Sentí cantar a los grillos, a las ranas y chicharras. Sentí mugir de cerca y lejos las terneras y las vacas. En cuanto es un poquito mayor, comienza a hacer las tareas del campo. Cuida las vacas, echa de comer a los cerdos, recoge los huevos que acaban de poner las gallinas, ayuda a la escarda, en la regabina, en el riego. Tenía 11 años de edad en aquel principio de otoño. Como tantos otros años por esta época, mi trabajo consistía en coger el algodón. Sí, recoger algodón ya maduro de las matas. Nosotros nos entendemos con solo decir coger algodón. Miguel aprende las primeras letras de la mano de esos héroes anónimos que han ido pateando los campos, palmo a palmo, en sus bicicletas, enseñando a leer y a escribir a los chavales de los cortijos y parcelas. Eran estos maestros no titulados, autodidactas, que se ganaban la vida a duras penas
enseñando lo poco que ellos habían conseguido aprender en un clima de sequía cultural como era la época de la posguerra. Las vocales, las primeras sílabas, dictados, lecturas, sumas, rectas, multiplicación, división y a veces hasta raíces cuadradas. Ya estaba hecha la carrera académica de los hijos del campo. Eran los afortunados, porque la mayoría o aprendían a leer en la mili o simplemente morían sin haberlo podido conseguir. Gracias a estos hombres, muchas personas dejaron de ser analfabetos. En los inviernos la familia suele trasladarse al pueblo. Entonces Miguel asiste en Lora a la escuela de Caña, otro maestro autodidacta, culto y laborioso, al que alguna vez el pueblo loreño tendrá que agradecerle su labor pedagógica. Don Salvador Caña, políglota, dominaba varios idiomas, y no eran pocos los familiares de migrantes loreños que acudían a que Caña les tradujera cartas oficiales de Francia, Suiza o Alemania, prestando así un importante servicio. La familia de Miguel aumenta de tamaño, llegan a ser 12 hermanos. Nada extraño en esta época en donde los hijos constituían una mano de obra necesaria para la subsistencia. Por otra parte, la madre Magdalena, paciente y muy católica, se toma al pie de la letra el mensaje bíblico del creced y multiplicaos. Campesina era mi madre, 12 hijos que criar, dando huevos por azúcar, cambiando trigo por pan, dando leche por aceite y sin parar de criar pollos y cochinos secos que nos daban a engordar. Su padre se las veía y se las deseaba para llevar adelante una familia numerosa en unas circunstancias tan precarias. Pero mi padre la tierra multiplicaba, criando al año 2 cosechas, o 3 si se presentaba. Nació en aquel pueblo de gente labriega, donde años después también yo naciera. 18 años y se fue a la guerra. Se casó muy joven al venir de ella. A Miguel, de Mozalbete, delgado como una espiga, empiezan a llamarle el rubio por el color de su pelo, apelativo que le desagradaba porque estaba muy orgulloso de llevar el mismo nombre que su padre. De vez en cuando, aprovechando cualquier acontecimiento importante o fiesta, organizaban bailes, contaban chistes con sus primos, con sus hermanos y vecinos de las parcelas colindantes. Así se hacía más llevadero el duro trabajo del campo. Pero Miguel se entretiene también con algo a lo que de momento no da mucha importancia, pero que iba a ser fundamental en su vida. Escribía poesías. Los demás no saben nada de su actividad secreta y seguían sin saberlo, a no ser porque ya contando 14 años, un familiar descubrió que el niño escribía versos. En efecto, dedicaba poesías a sus tíos, a sus hermanos, a los amigos, al trabajo, al campo, y como él mismo nos cuenta, alguna vez escribí en verso un relato, a especie de diario de los aceituneros, en la temporada de la recogida, el cual, a petición de ellos, recitaba después por los demás cortijos. A partir de ahí, empezó a surgir con fluidez y fuerza el alma brava de nuestro personaje. Su ansia por el saber le llevó a estudiar por correspondencia. Lo hacía en sus ratos de descanso y en los días de lluvia. Profundizaba en cultura general, en francés, en historia, en literatura.
Miguel siempre tuvo un hambre incontenible de aprendizaje que nunca saciaba del todo. Hambre, mucha hambre, de lo que en mi infancia yo necesité. Tuve hambre de libros, hambre de saber, hambre de maestros, hambre de aprender. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a robar. Ábreme la puerta, mare, ábreme la puerta, mare, que me voy a desangrar, que hasta el aire que respiro me han llegado a mí a robar. Andalucía, la que divierte, lleva de siglos resignación y vende pena a los señores que compran risas con tu dolor. Pero por si eran pocos, parió la abuela. Además, al perro flaco todo se le vuelve en purgas. Por el año 1958, a su padre le quitan la parcela que llevaba en arrendamiento y se ven literalmente tirados en la calle. Son justos los momentos en que el mozo Miguel es tallado y se tiene que ir al servicio militar. Se hace cabo Fourrier. Allí, en el cuartel, no le faltan oportunidades para poner de relieve sus valores y su sentido de la solidaridad. En una ocasión tuvo que librar una batalla sorda y peligrosa, por los años en que corría, ante un teniente que prefería dar el pan duro que sobraba a su caballo antes que ofrecerlo a los soldados, que acompañaban el choricillo o la morcilla que recibían de sus madres o de sus novias. La familia de Miguel se ve obligada a levantar su maltrecha infraestructura doméstica y trasladarse al sevillano pueblo de Coria del Río, lugar del que se decía que tenía buenas tierras y relativamente baratas para su explotación en arrendamiento. La mili se acaba y el joven licenciado vuelve al campo con su padre y sus hermanos. Ya en Coria, por la tarde, a partir de las 7 y después de haber echado su larga jornada, todavía tiene tiempo para matricularse en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Estaba dando pasos en el camino de su auténtica vocación. Consigue una beca, se hace 2 cursos en uno. Allí recibe Miguel la formación técnica de su vida de declamador y actor. Nunca cejó en la tarea, aunque sabía, y así se lo habían advertido sus profesores, que esto no daba para comer, y menos aún viviendo en un pueblo. La etapa de Coria del Río es un tiempo muy enriquecedor para nuestro estudiante de arte dramático. De aquella época conserva amistades sólidas, como la de su amigo Juan Bizcocho, con el que se reencontró días antes de sobrevenirle la muerte en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. De nuevo, la desdicha económica aprieta. El asunto de la agricultura no va bien y la familia, como tantas otras de Lora y de toda Andalucía, decide irse a Cataluña. Comenzaba el éxodo agrario de la década de los 60.
En febrero de 1962, mi familia emigró a Barcelona. Mi casa ya no es mi casa. Ya no es mi tierra, mi tierra. Fui dejando mis caminos y mi pueblo de la sierra. Miguel se queda hasta junio de ese mismo año en Coria con un tío suyo. Tenía que terminar declamación. Después no pudo encontrar trabajo de actor y tuvo que irse con sus padres. Trabaja de peón en fábricas y talleres. Vive en el barrio de Sabadell, que se llama Can Oriach, y allí retoma sus actividades poéticas y teatrales. Participa en los programas de las asociaciones culturales y de vecinos cuyos objetivos iban dirigidos a la conquista de la libertad y de la democracia en España. Su compromiso activo en la lucha del movimiento obrero catalán por mejorar las condiciones laborales de las clases trabajadoras y por una España libre de la dictadura le hicieron sufrir los zarpazos de la represión franquista en la comisaría de la Brigada Político-Social de la Vía Laietana de Barcelona. Así lo testimonia el diputado catalán Joan Mena Arco en una comisión del Senado. Eso, como no voy a hablar de cosas que no existen, me voy a centrar en la comisaría de Vía Laietana, porque en Comú Podem sí que tenemos una propuesta clara para la comisaría de Vía Laietana. Ese edificio, por si ustedes no lo saben, fue la sede de la Brigada Político-Social en los años más sanguinarios del régimen fascista del dictador Franco, y allí se torturaron a personas como Miguel Núñez, Sebastián Piera, Carlas Vallejo, Blanca Serra, Tomasa Cuevas, Gregorio López Raimundo, Manuel Vázquez Montalbán, Ana Sallés, Francisco Tellez, Salvador Puig, al que después fue asesinado por el régimen fascista, también a centenares de militantes del PSUC, a fundadores de comisiones obreras o también incluso a trabajadores de la SEAT. Fue, por lo tanto, el centro de la tortura, el abuso, las humillaciones y las barbaridades cometidas por un régimen que es incompatible con una policía democrática como la que tenemos. Y además hay un consenso mayoritario, ciertamente matizado, en la ciudad de cambiar de ubicación la comisaría e instalar allí un centro de memoria democrática para recordar lo que nunca más tiene que volver a pasar ni en este país ni en ningún otro sitio. Yo en Can Oriach me encuentro a gusto. Es el ambiente obrero, de pueblo, más sano y auténtico que se puede vivir. Cabeza de la lucha obrera en este Sabadell desparramado y trabajador. Can Oriach, yo como obrero, como emigrado, como poeta, te doy las gracias por tu amistad, por tu apoyo, por tu ayuda. La negra nube de la desdicha envuelve a Miguel. Esta vez ataca a la parte más indefensa del ser humano, la salud. Solo tiene 27 años. Los médicos más optimistas le dan 3 meses de esperanza de vida. Pero para sorpresa de los galenos, las ganas de vivir y de eternidad y la ilusión llevan a nuestro poeta a vencer la enfermedad. No podía morir. Tenía todavía una gran labor que hacer. Estamos en 1968, en el tardofranquismo. Había que derrumbar la dictadura, luchar por las libertades, por la democracia.
Miguel Núñez Pedregosa, a sus 27 años, es ya pensionista. Dispone a partir de ahora de todo el tiempo del mundo para desarrollar su vocación, la poesía y el teatro. Viene su etapa creativa. Miguel recita sus poemas llenos de contenido social en fábricas, talleres, en minas. Su arma, la poesía, sus versos, eran torrentes de moral y de coraje para los trabajadores en huelga y para la lucha reivindicativa. Por tu amor pido, Dios mío, más amor, justicia y pan, más libertad a estos hijos que nacen para trabajar. Dile a los ricos del campo que remuevan el dinero, que paguen para que estudien los hijos de los obreros. Me llamo Manuel Roldán Martínez. Fui buen amigo de Miguel, o al menos yo siempre lo consideré así, y él me lo demostró siempre con su cariño y con su afecto de verdad, porque Miguel era una persona muy natural, muy noble, muy sencilla. Y bien, tuvimos la suerte de coincidir en alguna entidad donde él iba a recitar. Por aquel entonces yo presidía una entidad sociocultural llamada Centro Cultural Recreativo Andaluz Los Candiles, y yo invité a Miguel a que viniera, nos hiciera una visita y nos recitara alguno de sus poemas, que él aceptó, que él vino a nuestra sí, decíamos peña o entidad. Y a partir de ahí nació, pero una amistad muy fraternal, muy de verdad, porque le gustó mucho, por supuestísimo, y a partir de ahí se hizo asiduo de nuestra entidad y venía, pues bueno, cada vez que él tenía ganas o cada vez que creíamos que necesitábamos de su presencia. Y luego llegamos a formar un grupo de teatro dentro de la entidad, dentro de los Candiles, donde, tal y como él decía, no se hacían obras de teatro, se hacían obrones, así lo decía él, ¿no? Decir de Miguel, pues la verdad es que fue, como he dicho antes, una persona muy sencilla, una persona con una nobleza, bueno, no, indescriptible, ¿no? Yo no sabría decir hasta dónde, ¿no? Nosotros yo recité algún poema suyo y le sorprendí en más de una ocasión. Y a mí lo que siempre me quedó, pues su buen hacer, su amistad, su cariño. Pero había una frase que él decía muchas veces, y era que él no sabía, por ejemplo, hacer un poema, una poesía a una rosa y olvidarse del sudor del jardinero. Eso era muy bonito. Para mí eso fue una de las cosas que me encantó de Miguel, ¿no? Porque, por supuesto, él cada vez que escribía un poema, yo interpreto que alguien que lea toda su obra, seguro que se ve reflejado en un poema, en alguno de sus poemas. Seguro, todos nos vemos reflejados en sus poemas. Y bueno, y tenía una sensibilidad y una sencillez para escribir y para decir lo que decía, porque Miguel le decían le bautizaron como poeta del pueblo en recuerdo al otro Miguel Hernández, pero Miguel no era solo poeta del pueblo, Miguel era pueblo por siempre. Todo el que lo escucha recitar quiere sus versos, y Miguel ve llegado el momento de publicar sus escritos. Así van viendo la luz poco a poco sus poemas y sus obras de teatro. Escribe libros como Mientras voy caminando, Al pueblo trabajador, Por tu pan y libertad, Desde la azada al taller, De puerta en puerta, Raíces y caminos, Al amor y a la verdad, Lágrimas del alma, Páginas de una vida, Caminar amando.
También publica obras de teatro, como En una casa vieja, Los obreros del Cortijo y Encontré mi segunda casa. Era diciembre de 1979. Así llegó a publicar 14 libros, algunos de los cuales han necesitado varias ediciones. Cuando comienza la transición política a la democracia, Miguel llena teatros, explanadas de campos de fútbol. Cualquier lugar era bueno para abarrotarse de gente. Por donde pasa va esparciendo su voz, su grito de denuncia, su ilusión y su utopía. Recordamos la primera vez que oímos recitar a Miguel Núñez en Lora del Río. Quizás fuera en el año 1978. Campo de fútbol Nuestra Señora de Setefille. Unas 500 o 600 personas o tal vez más. Empezábamos a saborear sin miedo la práctica de la libertad de expresión y de reunión. El poeta, en medio del silencio y de la expectación, comienza a recitar. El obrero campesino. Nací en Camastrón de Hierro y crecí como el olivo, con los pies llenos de tierra y la cintura de trigo. Aún no era un injerto de 5 años de edad, cuando ya con mi sudor me iba ganando el pan. Jodía vacas y a puercos, y nunca pude estudiar. Con mi pantalón de hombre solo supe trabajar. Me dormía en los caminos, me dormía en el pajar, me vestían con las ropas que el amo no quiso ya. Lloraba bajo los chopos lágrimas de soledad, mirándome ya las manos tan duras de trabajar. Y el desecho del barbecho, y arañados de rastrojo, picadas de los insectos y ciegos del sol los ojos. Voz ronca, como un becerro de vocear al ganado, por el palmar y en la viña y en el monte y en el prado. Crecí, y entonces cambié la vara por el arao, las abarcas por las botas y el sudor por más salado. Sufrí cuando comprendí la vía que me esperaba, no solo por trabajar, sino para quien trabajaba. Así pasaron mis años, trabajando todo el día, desde el alba hasta la aurora, almorzando lo que había. Al anochecer me acuesto muy cansado en el perdón y enseguida me despiertan los gallos con su canción. En el trabajo nos mandan como cerdos en tiara. Después viene el señorito con su coche y con su vara. Y no mires para el coche que pierdes de trabajar. Y si te pones travieso, no te pagan de jornada. Y el domingo de descanso y nada de reclamar. Si alguno pide lo suyo, se le despide y ya está. Al amo hablarle de usted y señorito además. Y aunque no sepa la U, don Francisco o don Tomás. Me humillaban al derroche, como si un hombre no fuera, como si hubieran nacido al pie de la carretera, como cardos borriqueros que los arranque cualquiera. Lágrimas echan mis ojos, lágrimas mi corazón, viéndome ya tan cansado y tan lleno de dolor. Pero mi vida ha pasado, dicen que he rozado a Dios, pero ya tengo a mis hijos con la asada y con la hoja. Y no quiero, Señor mío, yo no quiero ni pensar que los hijos de mi carne como yo van a pasar. Por tu amor, tío, Dios mío, más amor, justicia y paz, más libertad a estos hijos que nacen cuando van. Yo me lavé mis sudores, consumí mi juventud, pasé por muchos dolores para sostener mi cruz. No te pido nada a cambio, ya soy un obrero viejo, son mis hijos, Señor mío, los retoños de mi cuerpo, la sangre fiel de mi sangre, la carne de los obreros. No consienta que prosigan masacrándola del suelo. Dile a los ricos del campo que remuevan su dinero.
Cuando terminó, el campo de fútbol se vino abajo de aplausos sentidos y emocionados. En estos versos, Miguel no contaba solo su vida, sino que también narraba la vida de la mayoría de los que estaban escuchando. Nadie podía contener la emoción. ¿Quién era este hombre que de forma sencilla y profunda estaba describiendo con tanto realismo poético la vida de explotación de los jornaleros andaluces? Es Miguel Núñez, el paisano que se fue, como tantísimos loreños y loreñas, a Barcelona. Sonaban las palmas como nunca desde lo más hondo del corazón. Muchas lágrimas recorrían las mejillas de los rostros duros y quemados por el sol de los trabajadores y trabajadoras agrícolas que escuchaban sin parpadear y con la respiración contenida las verdades del poeta. Durante esta etapa el poeta del pueblo no para. Demandan sus recitales en La Campana, en Cantillana, en Córdoba, en Sevilla, en Cataluña. Ya por entonces, 1979-1980, el Ayuntamiento de Sabadell le anticipa un reconocimiento por difundir la cultura obrera y popular en los barrios. Miguel da recitales junto a otros grandes poetas. Manifestaba muy orgulloso su alegría de haber recitado un par de veces con Rafael Alberti y de cómo éste le abrazó emocionado, invitándolo a seguir en la tarea. Miguel se siente, siempre y siempre se manifestó así, un hombre de izquierdas. En su momento le llovían las ofertas para ir en las listas electorales municipales. Nunca aceptó porque se sentía y vivía como escritor, y su mensaje trasciende el mensaje partidista. El suyo, como el de los poetas, es universal y eterno. Era Miguel un poeta del pueblo, pero de todo el pueblo, no solo de una parte. Por eso iba a recitar a todos los actos públicos, políticos de todos los partidos, de la izquierda y de los sindicatos de trabajadores, poniendo su voz y su palabra al servicio de la libertad. En 1980 muere su padre. Su cuerpo es traído a Lora. Miguel regresa y se queda por un tiempo en el pueblo. Se aísla en el campo, compone, crea. Por este tiempo, conecta con un grupo de maestros y maestras del Colegio Público Reyes de España de Lora del Río. Se integra en un seminario de animación sociocultural que estaba formado por profesores, padres, antiguos alumnos, alumnas y vecinos. Esta etapa del Colegio Reyes de España fue muy fructífera y creativa. Miguel participa activamente. Dirige un taller de teatro de alumnos, participa como actor en el grupo de teatro de adultos del seminario, se montan obras como Mariana de Pineda, El abuelo tiene razón y varias más. Colabora en las clases de lengua de Lourdes Soriano en la segunda etapa de la EGB y deja fascinados a niños y niñas con poemas tan emblemáticos y tan llenos de ternura como El zagal y su perra y otros similares. En el año 1987 hicieron una visita dos periodistas de una de las revistas de educación más prestigiosas que hay en España. Se trata de Cuadernos de Pedagogía. Su director, Fabricio Caivano, y Jaume Carbonell, subdirector, después de haberse interesado por el seminario de animación y las actividades que se desarrollaba, manifestaron que se habían quedado muy gratamente sorprendidos con la riqueza humana y pedagógica del seminario y de una manera muy especial de la humanidad y de la manera de recitar de Miguel Núñez. El empuje y la emoción que Miguel ponía recitando El obrero campesino dejaron una honda e inolvidable impresión en estos dos periodistas que hicieron un amplio reportaje del funcionamiento del centro. Los niños, hoy padres y madres que vivieron esta etapa como alumnos y alumnas del colegio, guardan una admiración y un cariño profundo a nuestro poeta, del que todavía recuerdan algunos de sus poemas. La Asociación de Madres y Padres del Colegio Reyes de España lleva el nombre del poeta loreño.
AMPA, poeta Miguel Núñez. Después de una temporada en Barcelona con su familia, se vino a Lora a vivir con su madre hasta que en 1993 ésta murió. Fue muy duro para él. Miguel vivió una de esas situaciones que dejan tocadas a las personas. No sabemos si Miguel llegó alguna vez a superar la soledad en que lo sumió la muerte de su madre, con quien había vivido siempre muy apegado. Tenía verdadera pasión por ella. Gracias, madre, por la vida. Gracias por aquello que nunca se olvida, porque fue vivido con vida intensiva. Gracias porque amo, gracias porque olvido, gracias porque vivo mi vida contigo. Gracias por aquello que hago o digo. Gracias, madre mía. Gracias por la vida, por lo que se tiene y lo que se olvida. Hola, me llamo José Sánchez Núñez y soy sobrino de Miguel Núñez, el poeta del pueblo. Miguel era una persona sencilla, humilde, cariñosa y muy familiar. Me inculcó desde muy joven el amor por la tierra, la naturaleza y sobre todo por la libertad. La defendía ante todo. No soportaba las injusticias, las desigualdades de género, ni el aprovechamiento del ser humano por el ser humano, cosa que le suponía un grandísimo sufrimiento y lo hacía alzarse y luchar de la manera que él sabía, con su palabra, con su voz, con su poesía, con sus obras de teatro. Fue una persona, para mí, maravillosa, que me inculcó esos valores, los cuales siguen en pie hasta el día de hoy, me han servido para protegerme, proteger y defender esa libertad innata en todo ser humano por encima de todo. Creo que a día de hoy sigue vigente esa lucha, no en mí ni en la gente que le rodeó, sino en todo el mundo. Y debemos de estar atentos, seguir ese legado de Miguel y de tantos otros que siguen y lo hicieron antes. Es algo imprescindible. No podemos tolerar la desigualdad y la explotación del hombre por el hombre. Es un sinsentido. Muchísimas gracias. Tras la muerte de su madre, Miguel se queda definitivamente en Lora. Vive en el campo, con su hermano Salvador, su cuñada Loli y sus hijos. Junto a ellos también su hermano Pepe, el mayor, y su hermana Sete, con los respectivos hijos y cónyuges. Cada familia reside en su casa, pero en conjunto forman una aldea familiar en la que Miguel se siente muy aceptado y querido. Allí en el campo, Miguel siente la soledad, la ausencia de su madre, que mitiga con la presencia de sus hermanos y cuñados. Lleva prácticamente una vida retirada. Se refugia en su huerto, que cultiva con el brazo izquierdo. El derecho lo tenía muy afectado por la radioterapia que había recibido a los 27 años. Su amor a los animales le conduce, además, a tener conejos, a formar un pequeño zoológico plumífero. Cuando nos enseñaba el Gran Corral, disfrutaba explicándonos las distintas características de los huevos y de las distintas especies y clases de pájaros, algunos muy exóticos, como pavos reales, gallinas de Guinea. Parece que Miguel vivía feliz. Pero este periodo no duró mucho tiempo sin complicaciones. La tristeza y la soledad se apoderan de él. Depresión, le diagnostican los médicos. Mareos, debilitamiento,
Algunos amigos íbamos de vez en cuando a darle ánimo y hacerle compañía. Llegamos incluso a celebrar con él y su familia lo que nosotros le decíamos un picadillo musical. Así llamábamos al encuentro nocturno de amigos y amigas alrededor de unos buenos tomates con sal, vino y una guitarra. En noches como aquellas, Miguel retomaba sus fuerzas y recitaba como en sus mejores tiempos. En las Navidades del 94, a pesar de su estado debilitado, conseguimos que recitara en la iglesia del Priorato. Fuimos con un grupo de hombres y mujeres de la catequesis de adultos de la parroquia de nuestro Padre Jesús de Lora. Allí fuimos a representar escenas navideñas, pero antes de empezar, Miguel regala sus poemas. Quizás sería la penúltima vez en su vida que lo haría en su pueblo. En una de las visitas que le hicimos, nos dijo, riéndose a carcajadas, que necesitaba ponerse bien para recuperar todo lo que había dejado por allí en el campo. Porque allí lo más importante que él hacía últimamente era pelearse con un pavo que tenía él allí y que se le abalanzaba. Que claro, eso no era plan de vida. Este hecho nos hizo tanta gracia que se constituyó en una anécdota para siempre. Ahora no podemos menos de recordarla con tristeza agridulce. Con frecuencia decíamos, ponte bueno, Miguel, que tienes que pelearte con el pavo. Diciembre de 1995. No hay más salida. Necesita ser ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Su cuerpo se debilita cada vez más, pero su alma se engrandece y derrocha ganas de vivir. El destino quiere que otro poeta loreño, Francisco Vélez Nieto, sea vecino de cama. Los dos son operados de corazón. ¿Qué les pasa a los corazones de los poetas? ¿Se desgastan porque sufren o porque aman demasiado? Por enero del 96, Vélez Nieto prepara en los pasillos de la planta del hospital un recital. Sería un sábado, a la taurina hora de las 5 de la tarde. Nadie pensaba, Miguel, que este iba a ser tu último recital, tu último acto público. Estuviste genial. Sacaste fuerza de los veneros donde beben los poetas. Médicos y enfermeras te pedían libros y autógrafos, como en los mejores tiempos. Francisco Vélez fue operado el viernes 9 de febrero a las 8 de la mañana. Miguel el lunes 12 a la misma hora. Los dos se encontraron en la UCI, el primero recuperándose, pero Miguel llegando al final de su meta existencial. La operación había sido muy delicada. Miguel, antes de entrar en el quirófano, se despidió de su familia hasta siempre. Se ve que has vivido poco y no observas, compañero. Si observaras bien, verías que la muerte no es dinero, ni es poder la enfermedad. Ni los que estudian la ciencia se han conseguido salvar. Ni se han salvado los nobles, ni se salvan los plebeyos, ni los sabios, ni los fuertes, ni blancos, chinos o negros. El 13 de febrero de 1996, Miguel Núñez Pedregosa, poeta del pueblo, es enterrado en el cementerio de su Lora querida, la Lora que lo vio nacer. En el funeral, oficiado en la parroquia de la Asunción, Federico Luque leyó en nombre de sus amigos y amigas una emotiva carta. Querido Miguel, antes de que llegue de nuevo el día de Andalucía, nos sorprendes con tu inesperada muerte.
Y de pronto, otra vez, el mes de febrero vuelve a adquirir para nosotros un significado pleno y profundo. ¿Te acuerdas, Miguel? En tardes como esta, de otros años, ya un poco lejanos, nos juntábamos todos en nuestro seminario de animación para ensayar teatro o recitar poemas con los niños del barrio, a los que corregías con la paciencia dulce de los poetas sabios, mientras que los chiquillos contigo eran felices, subidos al escenario. ¿Cuánto colaboraste en la organización de aquellas semanas de Andalucía del Colegio Reyes de España? Y es que para ti constituían un reto ilusionante, una esperanza, un compromiso con la tierra y con el pueblo que amaste tanto. Ser andaluz es ser hijo de una estrella, de un río, de un cielo y de una música, de un viento y de una tierra, dijiste. ¿Cómo olvidar tu limpia mirada de hombre sencillo, bueno y honrado, trabajador incansable? Hiciste de la defensa de la verdad y de la justicia el norte claro de tu noble poesía. Pusiste tu palabra al servicio de los sencillos. Cantaste con belleza y hondura a los hombres y mujeres del campo. Bebiste tus versos en los frescos veneros del pueblo con el que siempre te identificaste. Nací en Camastrón de Hierro y crecí como el olivo. ¿Te acuerdas, Miguel, con qué ganas te aplaudíamos cuando al final del poema pedías a Dios justicia para la gente de la tierra? Hoy, Miguel, en esta tarde de febrero, tan igual y tan distinta a tantas otras de este mismo mes, intensamente vividas, nos vuelves a convocar a todos tus amigos y amigas en torno a ti. Hoy recordamos que caminaste entre nosotros amando, tal como expresas en uno de tus libros que así quisiste titularlo. Hoy crece de nuevo la esperanza en nosotros, porque la semilla del amor que has dejado en tus poemas florecerá pujante en cada primavera o cada vez que un niño del colegio recite ilusionado el zagal y su perra. Crece, en fin, la esperanza en nosotros, porque con la huella de amistad que deja, hoy tú también has vencido definitivamente la muerte. Que disfrutes con Dios de la vida eterna. Miguel, gracias por tu testimonio de hombre bueno y sencillo. Hasta siempre, poeta del pueblo. Tus amigos y amigas. Federico, Lourdes, Encarnita, José Antonio, Barahona, José Luis, Carmen, Rafael, Carmen Meléndez, María Ángeles, Meli, Malol Navarro, Jaime, Juan José, Manuel Moya y muchísimos más. El periódico local La Radio de Papel le dedicó bastantes titulares y varias páginas de sus amigos, entre ellas la del concejal de Cultura del Ayuntamiento en esos momentos, José Luis González Pérez. Del escrito del concejal y amigo de Miguel destacamos las siguientes palabras. Si llamamos poeta a quien hace de sus escritos una expresión viva de sentimientos, a Miguel hay que recordarlo como poeta. Y dado su origen y el destino de su obra, justo es que lo recordemos con el título que a él le llenaba de íntima, humana y necesaria satisfacción: poeta del pueblo. Diego Delgado Díez, escritor local, también escribió en La Radio de Papel sobre Miguel, dedicándole las estrofas de su libro Solo Sentimientos. En el pueblo ya no se oye el silencio, ni el repicar de las campanas en la iglesia. Solo se oye una voz gritar: ¡ha muerto el poeta! Ha muerto el poeta Miguel Núñez, pero más presente ahora que nunca, podrá exclamar con orgullo desde el cielo de los humildes una frase suya
tal vez como epitafio de su existencia, tal vez como prólogo de su inmortalidad. El pueblo está conmigo. Alfonso Salado, profesor de Lies Asati, amante de la poesía, gran recitador y amigo de Miguel, también escribió en el citado periódico un emotivo artículo del que entresacamos las siguientes palabras. La vida me dio la gran oportunidad de compartir muchos momentos con Miguel Núñez. Ahora se marchó, dejándonos su más preciado tesoro, la poesía. Nos faltará su sonrisa, su forma de hablar y de interpretar, pero él estará presente en la brisa del viento, en la nube solitaria sobre el cielo azul, en el atardecer donde los pájaros abandonan el campo. Su hermana Sete nos dijo: Miguel ha dejado una extraña sensación en la parcela. Aún podemos cerrar los ojos y verlo con la cestilla de los huevos, elogiando la noble labor de las gallinas. El aire, cuando sopla, anuncia su presencia. Queremos calmar el huracán que oprime nuestro pecho. El pueblo, el hombre, la mujer, el niño, el joven, el viejo, deben saber que el poeta no escribirá más sus versos. Ya no seguirá escribiendo el más ferviente defensor de la libertad, de la justicia y de la paz. He querido grabar este vídeo en este lugar al que Miguel vinculó a toda la familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, sobrinos nietos y ahora ya la primera sobrina bisnieta. Miguel amaba a la familia y la amaba con la misma intensidad que odiaba la injusticia. Siempre defendía a las mujeres del machismo de la época. Un día me comentó que él no tenía hijos, pero que tenía muchos sobrinos y tenía sus libros. Ahora, cuando leo algo de un sobrino, de una sobrina o de mis hijos, siempre pienso, ahí están Miguel, ahí están. Miguel fue un luchador. Sus armas fueron sus versos y su gran labor, acercar un poquito al pueblo trabajador la cultura, el amor por la poesía, por el teatro, por la lectura. Cuando alguien me llama y me comenta de hacer un recuerdo sobre Miguel, sobre su obra, lo siento vivo, con su brazo en alto y su grito de lucha y de esperanza. Sus últimos años fueron tranquilos, vivió feliz, con sus gallinas, su huerto. Miguel tuvo una vida sencilla. La industria de la moda y del consumismo no hicieron negocio con él. Y murió de la misma forma. Igual que pasó por la vida, con sencillez y valentía. Nos quedan su obra escrita, ir a la casa de los sobrinos y ver sus libros, entrar a la habitación de mi hijo y ver el cartel de su homenaje, hablar con los amigos, con la familia, sobre él, sobre su obra. Y a él le queda toda esta gente y le quedan estos amigos que no permiten que la llamita de su obra y de su recuerdo se apaguen. Gracias. Miguel Núñez, el poeta de Lora, le cantó a la vida, a la esperanza, al amor, al río, a la guitarra,
Su sensibilidad le llevó a hacer de su propia vida una poesía eterna. Le cantó al Guadalquivir. El Guadalquivir no guarda para mí secreto y truco. Yo he nacido en sus barrancos, igual que el abejaruco, y he crecido en sus orillas, como las mimbres y el junco. Recordó a Curro Montoya, el niño de la huerta. El mundo entero ganó con su cante y sentimiento. Con soledad y guitarra lanzaba su cante al viento. Muerto está Curro Montoya, muerto el niño de la huerta. La Virgen de Setefilla se lo ha llevado con ella. El amor fue su insignia. Amé la alameda, el puente y el río. Amé los trigales y el monte bravío. Amé la pradera de flores bordada y aquellos corderos que en ella pastaban. Su alma de paz y de ecologista le lleva a ensalzar el trigo. ¡Qué majestad! ¡Qué hermosura! ¡Qué nobleza incomparable! Ni amapolas, ni olivares, ni lirios blancos y dorados, ni las flores más hermosas, ni los arroyos más claros, ni las viñas en cosechas, ni el jaramago dorado, ni el vivo ardor que naciera entre dos enamorados. Cantó y lloró con la guitarra. Siempre te quise, guitarra, por lo que somos los dos. Siempre tus notas han sido flechas en mi corazón, flechas que no me han herido, flechas que no me han matado, han sido flechas de amor que siempre me han ayudado. Su pueblo, Lora, siempre ha estado presente en los años de emigración. Sí, en Lora del Río hay hombres de acero curtido, hombres que labran su tierra y madre con muchos hijos. Y hay en Lora del Río hombres de sudor y azada a los que ofrezco mi ayuda en construir su enramada. Miguel muestra una gran ternura por los niños campesinos, y especialmente en uno de sus poemas más bellos, El zagal y su perra. El zagal no tenía más que unos 6 o 7 años, y ya se ganaba el pan cuidando su rebaño. Con su hermosa perra, Mora, su garrote y su quincana, salía Juanillo temprano a alimentar la cabrada. Sus padres eran muy pobres y allí lo habían entregado para que con la comida cuidara de aquel ganado. Corría por alamedas, por montes, valles y prados. Nunca sentía tristeza con la perrita a su lado. Un día vio su perrita triste y la dejó junto al fuego. Que le eches de comer, le dejó dicho al mulero. ¿Dices que mi perra ha muerto? ¿Que mi morita me deja? ¿Que guardaré solo el ganado en montes y alamedas? Le escribe un poema al colegio de Lora con el que tanto colaboró y entusiasmó con sus poemas. El niño encontró al maestro, el poeta, inspiración, el solitario, amistad, el no escuchado, atención, el marginado, justicia, la justicia, su eslabón, Lora del Río, agua clara, y los años, la razón. Gracias por haberme amado, y gracias
porque os amé. Gracias por vuestro trabajo y hacer el pueblo crecer. Miguel fue un luchador por la libertad. Había que serlo. La poesía entonces era para Miguel lo que para Celaya, un arma cargada de futuro. Lloré por el hambre de saber leer, por querer ser libre, por poder comer. Lloré por el ansia de querer crecer, de querer ser yo, por dar, por ser. Muestra su indignación ante la injusticia. Comparte el sentido autonomista y andalucista por el que murió José Manuel García Caparrós. Ser andaluz es ser hijo de una estrella, de un río, de un cielo y de una música, de un viento y de una tierra, nos dijo. En la memoria colectiva andaluza hay una fecha muy importante para esta comunidad, el 4 de diciembre de 1977, de la que se han cumplido esta semana 35 años. Siempre se celebra el 28 de febrero del 80, que es cuando el pueblo andaluz dijo sí en referéndum a la autonomía plena, pero algo más de 2 años antes, en los inicios de la transición, las calles de las principales ciudades andaluzas ya se llenaban de personas que reclamaban cambios de verdad. En Málaga hubo incidentes graves aquel día. Un joven de 18 años, García Caparrós, trabajador de una fábrica y militante de comisiones obreras, murió por los disparos de la policía. Manuel José García Caparrós, como casi 2 millones más de andaluces, salió a la calle para reivindicar una identidad y unos derechos. Ahora se cumplen 35 años de su muerte y de una manifestación que convirtió el 4 de diciembre en una fecha clave de la reciente historia de Andalucía. Un bote de humo que saltaba entre la gente, que se empujaba, gritos en medio de una niebla que se agarraba a la garganta. No lo supe en aquel momento, pero a muy pocos metros de donde yo me encontraba, la vida de Manuel José García Caparrós había pasado del blanco y verde de la mañana al negro eterno de lo irreversible, de lo que ya no tenía arreglo. Había caído abatido por un disparo que hizo diana en el corazón de todos los andaluces, tiñendo de dolor a un pueblo que minutos antes cantaba, ilusionado, el inicio de un camino hacia un futuro que habría de salvar obstáculos, momentos claros y oscuros, vicisitudes, pero que estaba rodeado de esperanza. José Manuel García Caparrós, por Andalucía has muerto, por levantar la bandera, símbolo de nuestro pueblo. Miguel recibió el 14 de noviembre de 2014 un caluroso homenaje en la Biblioteca Pública Municipal de Lora del Río, llena de amigos, amigas, familiares, lectores suyos y amantes de la poesía. Fue un acto muy emotivo, en el que participaron muchas personas allegadas, unos leyendo poemas de Miguel, otros compartiendo su testimonio y amistad con el poeta, y otros formando un grupo musical, Amigos de Miguel, coordinados por Rafa Carranza, y que cantaron canciones muy acordes con su pensamiento y su poesía. Desde la asociación local Espacio y Tiempo se organizó este acto coordinado por Lourdes Soriano, José Luis González y Federico Luque. La apertura del acto corrió a cargo de José González Carballo, presidente de la asociación Espacio y Tiempo, quien destacó la bondad y el compromiso de Miguel con su pueblo, poniendo su pluma al servicio y la defensa de los más débiles, siguiendo los pasos de Gabriel Celaya y Blas Otero, al mismo tiempo que ponía de relieve que Miguel Núñez, poeta del pueblo, ya era espacio y tiempo en Lora del Río. Federico Luque Sabet fue dando entrada a los numerosos participantes, al mismo tiempo que iba hilando una biografía de Miguel que José Luis González Pérez se encargó de visualizar con un extraordinario montaje audiovisual. Lourdes Soriano Arias dio una breve conferencia
en la que nos ofreció pinceladas sobre la obra literaria de Miguel Núñez, para después pasar a la recitación de sus poemas por parte de José Miguel Carrión Castro, Ana María Carrillo Coca, Valle Escribano Herrera, José Antonio Segovia López, José Antonio Álvarez Romero, Manuel Moya Pérez, Miguel Vargas Fernández, María Ángeles Izorna Esquivel, José Fernández Redondo, Rafael Morillo Liñán, Pepi Elías Moreno y Concepción González Robledo. Aportaron su testimonio y vivencias su hermana Setefilla Núñez Pedregosa y dos sobrinos de Miguel que se habían desplazado desde Barcelona: Loli Delgado Díaz, Carlos Jurado Carmona, Jaime Martín Palomo, Pedro Beltrán Peinado, José María Toro Alé, Encarnita Alé Gómez, Joaquín Domingo Zamora y José Miguel Fernández González. Y también los niños Óscar Checaluque y Juan Antonio Molina Martínez recitaron con simpatía y cariño el poema de Miguel, El zagal y su perra. El grupo musical Amigos de Miguel, formado por Rafael Carranza Osuna, Antonio Barahona Luque, Sete Campos López, José Antonio Álvarez Romero, Encarnita Alé Gómez, Salvador Quintero, Rosarito López, Lourdes Soriano, Joaquín Domingo, Leonor Mendoza, José Fernández, Encarna Montoro y Concha Carmona animaron el acto interpretando magníficamente algunas canciones de Jarcha: Campesinos Tristes, Segaores, Cadenas y La Murga de los Currelantes de Carlos Cano. Amigas y amigos suyos le dedicaron poemas muy sentidos. Por ejemplo, Lourdes Soriano, en su libro Del lado del corazón, le dedicó el siguiente poema a Miguel. Yo he visto tu sudor de tierra y luz empapar de nobleza los terrones y sembrar con tus manos algodones, digno andaluz cargado con tu cruz. Sé que naciste en camastrón de hierro y creciste con la gracia del olivo, tu corazón como un suspiro estivo de tu sabia poesía desentierro. A Sabadell te fuiste, por ahí, así decíamos de quien el tren cogía y dejaba atrás a Andalucía, arrancándose el alma de raíz. Siempre amaste sin miedo, ni fisura, desvelo tu honradez de campesino y tus versos de sal y de ternura. Te siento, Miguel Núñez Pedregosa, porque la libertad fue tu camino y la justicia tu esperada rosa. Su amigo José Luis González Pérez le hace un poema acróstico con la frase: Miguel, poeta del pueblo. Molido como el grano por la piedra, inventaste una salida de alas blancas. Ganadero y poeta como Hernández, un día, junto a otros, tú te marchas en un tren que se lleva a Cataluña. Los lamentos de una tierra machacada, pobreza injustamente mantenida, opresión justamente denunciada, espacios y vivencias infantiles trenzados con ternura en tus palabras. Añadiste tu voz a los profetas, denunciando la injusticia cara a cara, en un tiempo carente de horizontes, libres, más preñados de esperanza. Pueblo a pueblo, pregonaste tus vivencias unido a todo aquello que te ataba. Ensanchaste el camino, verso a verso, buscando para el pueblo otro mañana. Los que un día se cruzaron con tu vida olvidarán, quizá, tu rostro, no tu alma. Una noche para los más sublimes recuerdos. Una biblioteca municipal llena de emociones y que hemos querido perpetuar para siempre en este programa de Documentalora realizado para Lora Televisión. Miguel, que sigas componiendo versos con el padre,
Te agradecemos profundamente tu testimonio de amor a la verdad y a la justicia, plasmado en la humildad profunda de tus nobles versos. Te quedas con nosotros para siempre, porque los poetas nunca mueren. Gracias por tu testimonio de hombre bueno y sencillo. Que disfrutes con Dios y de la poesía eterna. Hasta siempre, poeta del pueblo. Bajo el sol de nuestra tierra.